de nuevo con ustedes por este hermoso medio que ya me está gustando y estoy aprendiendo un poquito cada vez, cada día, un poquito más. Y bueno, ahora que llegó el frío, y llegó el frío con ganas, no me digan que no, por lo menos aquí en Argentina, y supongo que en la parte sur del hemisferio, bueno, les quería contar que justo tuve que hacer este chalequito, que es un chaleco para chicos de 3 a 4 años, es para el nieto de una querida amiga que me lo pidió especialmente. Y bueno, la realidad es que me gustó contarles en relación a él varios temitas. No sé si el diseño en sí va a quedar en mi blog, en la página, en roslindatejido.com. Ahí les voy a contar más o menos cómo hacerlo, con las medidas y detalles. Pero lo que más me interesa en estos videos que voy a ir realizando sobre él es más que nada contarles sobre el montaje de puntos, que es un montaje de puntos muy especial, que se llama montaje de puntos tubular, no es el montaje simple. Y también, por supuesto, les voy a contar acerca de este punto fantasía, que es un elástico, elástico de fantasía, elástico que yo le llamo de cordón, punto cordón, si lo conozco. Y es muy muy bonito y muy sencillo de hacer también, como siempre les digo. Y bueno, y lo último que les voy a contar después es en un video siguiente, es cómo realizar este cierre tubular para que tengan un cuello muy elástico, que en criaturas todo lo elástico sirve, porque necesitamos que se estire y vuelva a su lugar. Y bueno, es muy bonito de hacer, te queda una terminación preciosa, queda del mismo modo que el montaje. Es un poquito más complicado que el montaje, no se los voy a negar, pero de todos modos se puede realizar. Tienen que practicarlo un poquito más, prestar más atención, pero van a poder lograrlo. Así que bueno, inicialmente en este video lo que vamos a trabajar es el montaje tubular 1 y 1. Bien, aunque lindo que queda, no parece un borde, porque hay una continuación entre el punto, entre la parte posterior y el derecho de la prenda. Así que bueno, espero que les guste. Si no lo conocen, lo van a poder poner en práctica. Este sí es fácil de hacer, no tiene casi nada de complicaciones. Van a tener también que estar atentas al video, pero bueno, les comparto ahora mismo cómo hacer este montaje de puntos tubular 1 y 1, que espero les guste y que por supuesto lo apliquen no solamente en prendas de chicos, sino en todo tipo de prendas. Bueno, en un ratito largamos con el video y con la explicación. Gracias por acompañarme. Chau, chau. Y ahora sí, llegó el momento de contarles todos los detalles sobre este montaje tubular que hice en este diseño de chaleco, que ya les mostré. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver en el video anterior o en la partecita anterior del video? Es un chalequito muy, muy sencillo, digamos que es muy fácil de hacer porque, como verán, apenas hice unas disminuciones en la parte de las sisas. Es muy elastizado porque este es un elástico de fantasía, pero realmente, como verán, es un elástico de fantasía con un pequeño detalle que también les voy a contar más adelante, pero que bueno, viste muchísimo y justamente se adapta al cuerpo de la criatura. Esto es más o menos unos 3 o 4 añitos. Y como lo más importante de este chalequito es el montaje tubular, ¿se acuerdan que es lo que vamos a ver hoy principalmente? También tiene el detalle del punto y finalmente el cierre tubular, ¿sí? El cierre tubular, que es un poquito más complicado que el montaje, pero que fíjense lo bien que queda, lo delicado que queda y sobre todo lo elástico que queda, que eso permite que la criatura pueda pasar su cabecita, se adapte y vuelva a su forma original. Entonces son detalles que, bueno, no solamente en esta prenda, ¿no? Ayudan muchísimo. También en prendas de adultos. Entonces, tanto sea el montaje tubular como el cierre tubular son realmente dos temas importantes a la hora de tejer nuestros diseños, y en ellos voy a hacer hincapié. Bueno, en principio vamos a iniciar, como dije, por el montaje. Fíjense qué lindo, cómo queda tan prolijito. ¿Por qué? Porque es como que no hay un borde como ocurre cuando realizamos el montaje simple, que también lo tienen aquí en el canal, en uno de los videos. Seguramente comparto aquí arriba para que lo puedan ver en la cajita
de descripciones, no sé, algo así se llama, como para que puedan ir al otro video. Y claro, en ese caso, en ese borde, siempre se nota un inicio. Acá es como que hay una continuación, el revés y el derecho se continúan. Fíjense qué bonito que queda. Obviamente que en este caso yo lo hice muy poquitito, es un elástico muy pequeñito que hice para darle un borde a esta prenda. El resto está hecho en el elástico Fantasía. Pero era para que justamente tuviera esa elasticidad y visualmente quedara también como lo que ustedes pueden ver aquí. Que de paso les quiero mostrar, no solamente aquí, sino en otra prenda ya también de adultos. En realidad este es un gorrito de mujer que también lo puse en práctica. Fíjense, aquí lo pueden llegar a ver. También lo utilicé en este gorrito, más suavecito, más elástico todavía, fíjense, y queda muy, muy lindo también. Entonces, justamente esto hace que quede perfecto en este tipo de gorros. ¿Por qué? Porque le da elasticidad y le da una muy buena terminación al diseño. Este gorrito puede ser que sea una futura explicación también, ¿por qué no? Pero bueno, hoy vamos a dedicarnos al chalequito, pero más que nada al montaje tubular de puntos. Bueno, vamos a comenzar con este montaje, que lo primero que tienen que saber es que van a trabajar con 2 colores de hilados, un mismo número de aguja. Esos colores tienen que ser contrastantes y del mismo grosor. Bueno, ahí les muestro cómo van a ser mis hilados en este caso, para que ustedes después lo apliquen a los de ustedes. Y como les decía entonces, vamos a necesitar 2 colores que dentro de todo contrasten, porque eso es importante a la hora después de realizar el montaje. En mi caso elegí estos 2 colorcitos que dentro de todo contrastan, como verán, y lo importante es que tienen un grosor casi idéntico o muy similar. Eso también es válido, ¿sí? Por supuesto, del color yo voy a trabajar, este va a ser mi color, el color de la prenda, como en el caso del chaleco, y este solamente va a ser el color que voy a utilizar en el inicio, y que después va a desaparecer, pero que es importante para que pueda llegar a hacer este montaje. Mis agujas en este caso son bastante gruesas. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrárselos del mejor modo y que lo vean bien, porque hay que levantar unos puntitos, hay que ver algunos detallecitos que algunas de ustedes tal vez sepan y otras, bueno, van a verlo por primera vez. Entonces quería que se note bien, por eso estoy usando un número de agujas tal vez un poquito más grueso del que correspondería a este hilado. En el caso de ustedes pueden trabajar, por supuesto, con el hilado que dispongan, el color contrastante del mismo grosor y las agujas acordes al hilado que ustedes hayan elegido, el hilado que corresponda a su prenda. Entonces, lo primero que voy a hacer es, con el color que va a ser de base nada más, el color contrastante, voy a tener presente lo siguiente. El montaje que voy a hacer es el montaje simple, con este color, ¿sí? Con el color de base. Tengan muy en cuenta lo siguiente: si yo tengo una cantidad de puntos X que voy a disponer para mi diseño, voy a necesitar, por supuesto, para realizarlo, bueno, de esa cantidad de puntos, lo que ustedes van a hacer es montar el número que corresponde a la mitad de esos puntos más 1, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer una muestra que va a tener 20 puntos. Mi muestra, yo quiero que tenga finalmente 20 puntos. Por consiguiente, en base a lo que acabo de decir, lo que voy a hacer es, con este hilado, que es el de base en color contrastante, voy a montar el montaje simple, el montaje que ustedes realicen, un número, que lo pueden ver como ya les comenté, un número de puntos que sea la mitad más 1. Si el número que elegí o que necesito es 20, voy a montar 10 más 1. Es decir, que voy a montar 11 puntos con mis agujitas. Entonces, primero que nada, recuerden el montaje simple, no me voy a detener en el montaje. Recuerden que hacemos un nudo corredizo, lo hago lo más rápido que puedo. Pongo ese nudo corredizo como primer punto en mi agujita y luego voy montando 10 puntos más, porque dijimos que en total son 11. O sea que monto 2, 3, 4, 5,
¿sí? Recuerden que esto es el montaje de puntos simple, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A ver, vamos a confirmar tener 11 puntos en nuestra aguja. Fíjense, a ver si se ve. 1, 2, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Perfecto, tenemos 11 puntos. Eso, acuérdense, es el número de puntos que yo necesito finalmente. Va a ser 20 puntos, por consiguiente, la mitad más 1, 11. Bueno, ¿y qué voy a hacer inicialmente? Yo lo trabajo de esta manera. Hay otras no fórmulas, pero hay gente que lo trabaja con más hileras, menos hileras, este color de base. A mí con una sola hilera me alcanza, que es lo que yo les propongo. Pero bueno, por supuesto que después ustedes podrán elegir si quieren hacer más hileras. Con una sola hilera, esa hilera la voy a tejer a modo derecho, ¿sí? Íntegramente a modo derecho, los 11 puntos en este color de base, que luego va a desaparecer. Recuerden que este color, por supuesto, no va a quedar en la prenda. Así que lo que hago es tejer esta primera hilera simplemente íntegramente al derecho. Ahí está. Me quedan 3 puntitos. Recuerden que es un montaje simple de puntos, pero solo en este caso, ¿eh? Después sí hacemos el montaje tubular. Bueno, entonces, ya tejí esa hilera al derecho. Fíjense, aquí ya la tengo a modo revés, por supuesto. Si tejemos de un lado al derecho, del otro lado queda revés. Entonces, automáticamente yo lo que voy a hacer es tomar ahora sí el color que va a ser el que corresponde a mi diseño. En este caso es el celestito. Y lo que hago es dejar una hebra. ¿Por qué? Porque esa hebrita es una hebra larga que va a servir para costura, probablemente. Si no tienen costura, no, pero yo generalmente trato de dejar una hebra interesante que me va a servir para costura luego. Entonces, dejo esa hebra e inicio mi trabajo. ¿Cómo realizo el trabajo? No hago nudo, no hago nada raro. Simplemente comienzo a tejer en jersey, ¿sí? En jersey, eso sí es importante. La primera hilera yo la hago al derecho, es decir, que empiezo simplemente con el color el color que va a ser el de la prenda. Comienzo a tejer una hilera al derecho primero. Fíjense, todos los puntitos de esta manera. Luego, como estamos hablando de un jersey, por supuesto, ¿qué hago? Voy a tejer a modo revés, ¿sí? Entonces, esta segunda hilera es en jersey. Y aquí está el detalle. Hay gente que pide 3 hileras. Yo les propongo, pueden hacerlo con 3 hileras de jersey simplemente, pero yo les propongo, a mí me gusta más cómo queda esto que vieron, con 5 hileras de jersey. Aquí sí, es mi propuesta, por supuesto. Si pueden hacerlo con 3 hileras, no hay ningún problema. Pero yo lo hago con 5. Quiere decir que aquí ya hice una hilera más. Fíjense, tenemos 2 hileras en total en este color, perdón, aquí lo pueden ver. Bueno, entonces hicimos una hilera al derecho, una hilera al revés. Ahora lo que vamos a hacer es otra hilera al derecho, que sería la tercera, ¿sí? Ahí está. Vamos a hacer todos los puntos, recuerden, todos los puntitos. Es simplemente un jersey, una hilera al derecho, una hilera al revés. Esta es la tercera hilera. Fíjense que aquí ya se nota. Hay contraste, por supuesto. Eso es lo importante. Y hacemos una hilera del revés más, que sería la cuarta. En este caso toca revés, perdón, porque siempre estamos trabajando jersey. Así que hacemos una cuarta hilera. Esto a mí por lo menos me resulta con 5. Es cierto que con 3 también queda bien, pero con 5 queda aún mejor. Entonces mi propuesta para empezar es que ya directamente contarles que lo hagan con 5 hileras. Y bueno, y ahora voy a hacer la quinta, que es a modo derecho. Entonces trabajo la quinta hilera, siempre en jersey, todos los puntitos que tenemos aquí, que son 11 en total, recuerden, la mitad más 1 de los puntos que necesito. En mi caso son 20, por eso son 11 los puntos que monté. Y una vez que hice estos 5 hileras, fíjense, aquí lo pueden ver,
hay 5 hileras en este color. Siempre no se llega a ver si contamos 1, 2, 3, 4, pero la quinta queda disimulada porque es la que está en el otro color que se ve al tejerlo. Pero bueno, hay 5 hileras. Y aquí sí es lo importante. Yo necesito sí o sí estar en mi hilera, que tenga una hilera del revés. Yo necesito que para hacer el montaje tubular estemos en la parte revés del jersey. Fíjense, esta sería la parte revés, después de tejer las 5 hileras. Y aquí hay un detalle. Lo que vamos a hacer para que ustedes se ubiquen es comenzar a tejer el primer punto tal cual lo encontramos. Por consiguiente, vamos a tejerlo a modo revés. Este puntito lo tejemos a modo revés. Y aquí está la diferencia, lo importante en relación al montaje tubular. ¿Por qué necesitamos el color contrastante? Porque lo que vamos a buscar es justamente, aquí se ve bien, esta hilera, en la hilera que hicimos el cambio. Y siendo que estamos en la hilera del revés, vamos a ver esos famosos guioncitos de un modo muy claro, porque contrastan. ¿Por qué necesitamos estos guioncitos? Porque ese es el guioncito que voy a levantar, ¿sí? Voy a levantarlo con mi aguja. Yo lo hago con la aguja derecha, fíjense. Voy a tomar ese guioncito. Fíjense que es muy importante que primero que nada busquen el guioncito que está, o el puntito al revés, que está inicialmente. O sea, una vez que tejí este punto, el primer guión que veo es este. No vayan al segundo, o sea, no tienen que saltear ningún guión. Entonces vamos primero que nada al guioncito inicial, a este. Pues tienen que mover bien el hilado porque a veces se enrolla, pero lo importante acá es que descubran ese guión inicial. Entonces, yo generalmente lo hago con ayuda de mi aguja derecha, lo tomo, fíjense, lo tomo así simplemente y lo llevo, vean esto aquí lo mejor posible, lo llevo a la aguja izquierda. Fíjense que no hago ningún movimiento raro, simplemente lo levanto y eso sí lo tomo con la aguja izquierda. Una vez que lo tomé con la aguja izquierda y que ya está sobre ella, lo que hago es tejerlo a modo derecho. Lo tejo a modo derecho. Luego, ¿qué hago? Voy al siguiente punto que está en la aguja izquierda, que está ya tejido. Y tejo ese punto como lo encuentro, es decir, a modo revés. Y una vez más, lo que hago es buscar el guioncito que sigue al que ya levanté. En este caso, si lo observan, es este. Entonces, hago exactamente lo mismo que hice antes. Simplemente con ayuda de mi aguja izquierda, lo tomo a ese guión, lo inserto la aguja, fíjense, y luego con la aguja derecha lo introduzco en ella. Fíjense que el movimiento es simplemente, a ver si lo ven aquí, tomo el guioncito con la aguja izquierda, lo llevo a la aguja derecha se introduce en él y fíjense que está listo para ser tejido. Como siempre a modo derecho. Quiere decir que entonces los puntos que están sobre la aguja se tejen a modo revés. Y los guioncitos que vamos levantando se tejen a modo derecho o como puntos al derecho. Y eso sí, siempre de manera intercalada. Entonces yo ya trabajé 1, 2, 3 y 4. Este punto que levanté o este guioncito que levanté lo tejí a modo derecho. Me toca entonces ahora tejer un punto de la aguja izquierda a modo revés. Esto es muy importante que intercalen, porque si no, no se va a formar correctamente el montaje, porque el montaje necesita de esto para que se forme esa terminación sin terminación, ¿no? Esa forma justamente de tubito. Entonces, yo ya tejí mi punto del revés de la aguja, voy abajo, busco el guioncito siguiente. Aquí lo pueden observar. Si este es el que levanté, ahora me toca, el próximo guioncito es este. ¿Ven que contrasta muy visualmente? Se nota. Este tejido no, es aquí donde hicimos el cambio. Entonces, con ayuda de la aguja izquierda, lo introduzco mi aguja en el guioncito
y nada más que la aguja derecha lo toma, yo lo hago de esta forma, a mí me resulta más cómodo, y lo introduzco en la aguja derecha. Una vez que está en ella, lo tejo a modo derecho. Y una vez más, si ahora ya hice esto, voy al punto de la aguja izquierda y lo tejo a modo revés. Ahora, ¿qué hago? Busco mi guioncito, recuerden, con ayuda de la aguja izquierda, lo tomo, ¿sí? Así de simple, y con de mi aguja derecha, perdón, dije izquierda creo, con ayuda con la aguja izquierda, con la aguja derecha lo levanto al guioncito, tanto a derecha izquierda, perdón. Y bueno, con mi aguja, ahora sí, izquierda, lo tomo y lo llevo, lo introduzco, nada más. Recuerden, guioncitos se tejen a modo derecho. Puntos que están sobre la aguja a modo revés. Entonces, como es en forma intercalada, lo que hago ahora es tejer ese punto a modo revés, voy abajo, ¿sí? Ya se está formando el elástico. Busco el guioncito que sigue al que acabo de levantar. Ahí lo ven, es este, ¿sí? Este lo levanté, ahora toca este. Ahora sí, vamos de nuevo, correctamente. Aguja derecha. Lo tomo al guioncito, con la aguja izquierda lo introduzco mi aguja en ese guioncito, así de simple, no hago nada, ninguna cosa rara, no retuerzo ni nada, y lo que hago entonces es tejerlo a modo derecho. Una vez más, tengo el siguiente punto de la aguja que lo tejo como si fuera punto de revés, o es punto del revés, como lo encuentro. Busco entonces el guioncito que está abajo, el que sigue al que levanté hace un ratito, al último. Aguja derecha, introduzco en el guioncito la aguja, y con ayuda de mi aguja izquierda lo paso a ella y ahí lo tejo a modo derecho, ¿sí? Una vez más, fíjense que si hice este guioncito, ahora me toca el punto de la aguja. Lo tejo a modo revés, bajo mi hebra, busco el guioncito. A mí me resulta más fácil, siempre hay gente que puede llegar a hacer esto. Les propongo esto porque también es otra posibilidad. Es directamente con la aguja izquierda levantar al guión. ¿Por qué no? A mí me resulta más cómodo de la otra forma, lo cual no quiere decir que no pueda hacerse. Fíjense, en vez de utilizar las dos agujas, directamente esta aguja, la aguja izquierda, se introduce de esta manera en el punto y lo levanto. O sea, lo puedo hacer también de esa forma, ¿eh? Pero bueno, a mí realmente me resulta más cómodo de la otra. Puede ser que lleve un poco más de tiempo, pero me resulta más cómodo. Si entonces tejí el guioncito a modo derecho, ¿qué sigue? Tejer el punto de la aguja, el punto que está del revés a modo revés. Y ahí, una vez más, busco el guioncito que sigue. Es muy importante que nunca salteen guioncitos y que vayan muy prolijamente levantando uno después del otro. ¿Por qué? Porque si no, no les va a quedar el montaje correctamente. Entonces, después se van a encontrar con que no funcionó. Bueno, entonces, volviendo a la manera en que yo lo realizo, yo trabajo con mi aguja derecha, lo tomo de esta forma, así de simple, y con ayuda de la aguja izquierda lo introduzco en ella y lo tejo a modo derecho. Ya nos falta muy poquito. Entonces, una vez más, si tejí el guioncito a modo derecho, ahora me toca el punto de la aguja izquierda a modo revés. Vamos. Muy bien. Seguimos. Entonces tenemos que buscar el guioncito que sigue al que levanté. Fíjense que si levanté este, ahora me toca este. Muy bien. Entonces lo que hago es introducir la aguja en el guión. Luego lo llevo adentro de la aguja izquierda, lo tejo a modo derecho. Ahora entonces, si ya hice el guioncito, me toca el punto de la aguja. Lo tejo a modo revés. Muy bien, ya falta muy poquito, estamos terminando. Y entonces encuentro que después de este guión toca este. Lo llevo a la aguja, fíjense, lo llevo a la aguja. Ahí está, como hicimos hasta ahora. Y lo tejo a modo derecho. Recuerden. Y aquí me encuentro con que tengo el último punto que lo tejo dentro de la aguja izquierda y lo tejo a modo revés.
Quiere decir que un dato importante para que tengan en cuenta es que comencé tejiendo el primer punto a modo revés y terminé tejiendo el último punto a modo revés. Y siempre el primero y el último son puntos que estaban en mi aguja izquierda. Los guioncitos están en el medio y son los que se tejen a modo derecho. Son los que levanto a modo y los tejo a modo derecho. Entonces, aquí ya tenemos formadito el elástico. Fíjense que aquí pueden ya observarlo correctamente. Ven que ya se nota, no hay terminación, o sea, es como una continuidad que queda muy prolijo. Yo puedo hacer en general, puedo hacer una hilerita o dos, siempre ya respetando el elástico, es decir, un punto al derecho, un punto, por supuesto lo que encuentro, ¿no? Como ya estamos trabajando un elástico normalmente, así que ya no hay ningún secreto, el elástico es 1 y 1, un punto al derecho y un punto al revés. Tejemos esa hilera, una o dos a veces para estar más seguros, y lo que vamos a hacer es justamente quitar este hilado que en realidad fue la base del montaje tubular, ese hilado en color contrastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación, después de terminar esta hilera, yo solamente voy a tejer una sola hilera. Lo que voy a hacer ahora entonces es mostrarles que vamos a cortar este hiladito, voy a cortar este hilado, el hilado por supuesto que viene del ovillito, el hilado que trabajé de base. ¿Por qué? Porque lo tengo que retirar, ¿sí? Este hilado no va a quedar, por supuesto, así. Simplemente lo voy a retirar. Por eso hace falta muy poquito hilado de base. Entonces yo ahora corto ese hilado y les muestro cómo retirarlo para que les quede perfecto. Y como pueden ver, yo ya corté esta hebrita. Simplemente la hebrita que venía del ovillo, le corté un pedacito, no mucho, no hace falta más que esto porque en realidad esto va a desaparecer. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo van a ir retirando este hilado. Que simplemente yo me busco la ayuda de mi agujita famosa, la agujita de coser que tanto quiero, de punta roma. Pueden hacerlo con una agujita de crochet o hasta con la misma aguja de tejer, ¿por qué no? No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes observen que en esta parte, fíjense que queda medio sueltita. Ahí la pueden ver bien. A ver si se ve. Entonces, fíjense que esta parte es muy fácil de sacar. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hago es retirar esto e ir quitando el hilado que contrasta. Nada más. O sea, lo que yo voy a buscar es ir retirando ese hilado que está aquí. Fíjense. ¿Ven? Ahí se ve que yo lo único que voy a hacer es tirar de ese hilado y lo voy a ir retirando. ¿Se ve bien ahí? Espérenme a ver si se puede ver mejor. Ahí está. Aquí. Ahí está. Estoy tratando de que se vea lo mejor posible. Entonces, esta hebra simplemente la voy retirando. Fíjense aquí. Esta partecita, esto es lo que estoy retirando siempre de la aguja. Si ustedes tiran un poquito enseguida se nota, ¿ven que se nota que está sueltita esta parte? De esta manera, así delicadamente, algunos la cortan, pueden ir cortando también, no hay ningún problema, pero bueno, yo prefiero contarles que lo hagan en forma más delicada. A lo sumo, si quieren, y esta hebra les queda un poco larga, porque puede que empiece a quedarles larga, ¿ven? Entonces lo que hacen es cortar tramitos de hebra como para retirarla más fácilmente. Pero lo importante es que con ayuda de la aguja, que por eso les decía también pueden hacerlo, fíjense, pueden hacerlo con la aguja de tejer, si se animan, no hay ningún problema. Y lo que pueden hacer entonces es cortar también esta parte, si quieren, y si no, en general en un tejido de muchos puntos probablemente les convenga cortarlo. Ahí está. Y lo que vamos haciendo es esto. Yo prefiero usar la aguja de coser que me resulta más cómodo. Y bueno, fíjense que lo único que tienen que hacer es retirar este hilito de color contrastante. ¿Ven que se nota? Siempre si tienen alguna duda, lo que hacen es
como tirar un poquito de este lado para que vean de dónde sacarlo. Inclusive con la mano lo pueden hacer, fíjense que yo también lo puedo hacer con mis dedos, es decir, no hay ningún problema. Y lo único que van a encontrarse hacia el final con un pequeño detallecito que tiene que ver con ese nudito final. Entonces, nada más eso es lo que les quiero mostrar a lo último. Fíjense acá, retiro, ahí está. Ahora sí, este es el último aquí, ahí está. Y ven que aquí hay como un pequeño nudito, eso es lo único que sí van a tener que hacer con ayuda de la agujita, aflojarlo un poquito, acá, ahí, buscan dónde está el nudito que hicimos, ahí está, ahí se ve, lo aflojamos y de esta manera simplemente se retira el hilo y ya retiramos totalmente ese hilo de color contrastante que queda, fíjese, es muy poquito lo que necesitamos, por eso yo solamente hago una vuelta o una hilera, hay gente que hace más, pero yo con una sola alcanza. Para mí sí, lo importante es que realicen esas 5 hileras que les comenté, eso sí. También pueden hacerlo con 3 hileras, como les había dicho, pero a mi modo de ver, por experiencia y por cómo me resulta a mí, al hacer las 5 hileras, realmente queda la terminación como más, con más cuerpo, más prolija, más delicada. Con 3 también se logra el efecto, pero con 5 considero que es mucho mejor. Por eso se los aconsejo. De todos modos, ustedes también pueden probar entre 3 y 5 para ver cuál les queda mejor o cuál les gusta más. Un dato muy importante, y retiro un poquito el hilo de aquí. ¿Por qué? Porque yo, como les comenté, siempre tengo que montar el número de puntos que corresponda a la mitad de los puntos que necesito más 1. ¿Sí? El resultado que voy a tener, porque estamos hablando de un elástico 1 y 1, siempre va a ser un número de puntos impar. O sea que si en este caso, como me pasó a mí, que necesitaba 20 puntos, yo tengo que entender que 20 puntos no me va a dar, porque me va a dar un número de puntos impar. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a contar la cantidad de puntos que tuvimos o que obtuvimos. Vamos a contar, como digo yo, de a 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. ¿Sí? Hemos contado 21 puntos. Esto es el resultado de que yo en realidad voy a obtener un número de puntos impar. Porque siempre estoy levantando derecho, revés y necesito llegar a tener derecho y derecho de ambos lados. Por eso nunca me va a dar un número de puntos par. Pero es importante aclararlo, no importa un punto de diferencia. Si ustedes necesitan 20, con que si tienen 21 no es algo serio, sobre todo porque en este caso estamos hablando del elástico. Si por algún motivo especial necesitaran esos puntos en el resto de la prenda, lo pueden disminuir. Obviamente que esto es una muestra simplemente. En el caso de ustedes podrán tener un número mucho más grande de puntos para sus diseños. Pero bueno, siempre tengan en cuenta eso. El número que ustedes tengan lo hacen a la mitad más un puntito. Eso es lo que les va a permitir tener un número de puntos impar. Siempre necesitamos eso para un elástico 1 y 1 que comience y termine correctamente y bueno, se desarrolle. Entonces es válido también aclararlo porque, bueno, se pueden sorprender diciendo, bueno, pero ahora tengo 21. No importa, ese punto es necesario. Si por algún motivo necesitamos quitarlo después, en general en una prenda habitualmente se aumenta el número de puntos respecto de un elástico o se puede mantener. Pero si por una cuestión del dibujo o lo que fuera necesitan una cantidad distinta, habrá que hacer alguna disminución o algún aumento, pero lo importante es que el elástico siempre quede de esta manera. Entonces es válida la aclaración para que no se preocupen cuando encuentren la cantidad de puntos, ¿sí? Bueno, entonces, recapitulamos y ya para terminar. Recuerden las indicaciones, sigan el video, pueden rebobinarlo, pueden practicar una y otra vez. Siempre tengan muy presente
que inician la hilera con un punto revés y terminan la hilera con un punto revés, esa hilera que hacemos el montaje, que los guioncitos se tejen a modo derecho, es decir, los puntos que levantamos siempre se tejen a modo derecho, que los puntos que están en la aguja izquierda siempre se tejen a modo revés, que intercalamos uno y uno, es decir, un punto de la aguja con un guioncito, siempre el que está a continuación. No se salteen ningún guioncito, vayan por orden. Es muy importante esto porque si no, no se les va a formar el montaje, van a encontrarse con un lío y van a decir no se me formó, no pasa esto. Bueno, esto es porque se han salteado algún guioncito, algún punto a levantar o lo han hecho, por ejemplo, muchas veces alumnas mías han levantado 2 guioncitos seguidos o cosas así y ahí aparece el error. Entonces tengan muy en cuenta estas recomendaciones que también les voy a dejar anotadas. Acuérdense que pueden ir al blog de mi página de rolindatejidos.com y en el blog va a estar la explicación escrita, como para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, lo fundamental es esto, que no se olviden de estas indicaciones. Van a estar puntuaditas como para que las recuerden bien. Y bueno, este montaje, aquí vamos a volver a mirar nuestro chaleco. Es ideal, como les dije, para prendas infantiles. Es por la elasticidad que tiene, porque fíjense que lo que hace es realmente ser elástico en el sentido que se adapta y vuelve a su forma. Es decir, puedo estirarlo, pero después vuelve a tener el contorno que corresponde, la prolijidad, la terminación. Como verán en este chalequito, ¿se acuerdan? No lleva un elástico, lleva penitas, un elástico que me gustó hacerle para poder trabajar este montaje tubular, porque básicamente el elástico de fantasía es el que da vida a esta prenda. Pero lo importante es que siempre pueden hacer unas pequeñas hileras de este montaje para que cualquier prenda esté iniciada de un modo excelente. Así que bueno, esto es lo primero que vamos a ver de este chaleco. Después vamos a charlar un poquito y les voy a contar acerca de este elástico de fantasía que queda tan bonito. Y por último, en otro video también les voy a contar acerca del cierre tubular. Recuerden que el cierre tubular queda genial también, cumple la misma función en cuanto a la elasticidad, pasa la cabecita perfecto, ajusta muy correctamente, fíjense que termina muy lindo. Lo único que, bueno, por supuesto es un poquitito más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de la ayuda de nuestra agujita de coser para poder ir simulando un tejido de puntos en el borde, porque ocurre lo mismo que en el montaje. Fíjense que queda sin que parezca una terminación, realmente da la vuelta y también es tubular. Pero bueno, para eso vamos a necesitar ayuda de nuestra aguja de coser, hacer un tipo de cierre con ella. Pero bueno, me estoy adelantando. Por ahora lo importante es que practiquen el montaje tubular. Recuerden que lo tienen aquí, lo tienen también en el gorrito, queda muy muy lindo. Tengo más prendas, pero bueno, seguramente ustedes van a practicarlo, les va a encantar como a mí. No siempre lo hago, es verdad, no siempre hace falta, pero realmente se puede hacer en cualquier ocasión porque da una buena terminación. Así que dependerá de ustedes si lo eligen o no. A mí me gusta usarlo muchas veces y otras no tanto, pero no por nada, sino simplemente porque la prenda puede que requiera otra cosa. Pero en casos como este, donde realmente busco que sea elástico, que vuelva a su forma y sobre todo en prendas de chicos, el montaje tubular 1 y 1 es excelente. ¿También se puede hacer en 2 y 2? Sí, se los puedo contar en otro video. Pero por ahora vamos con el montaje tubular en punto 1 y 1. Bueno, espero que realmente lo pongan en práctica, que me cuenten cómo les ha ido, si tienen alguna duda, si les ha surgido algún problema. Cualquier cosita ustedes me lo pueden comentar. Trataré de ayudarlas en la medida de mis posibilidades desde aquí, por este medio. Y por supuesto que me encantará saber si realmente les gustó y les sirvió. Bueno, les dejo un cariño muy muy grande como siempre. Gracias por ver este video y por ver todos los videos que voy subiendo de a poco, aprendiendo un poquito más de este medio que realmente me gusta mucho. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video.
Chau, chau.